Apocalipsis, canto de esperanza, programa 9. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ya estamos en el programa 9 de este Apocalipsis, canto de esperanza. Hoy, conspiradores desde el poder secreto. Así titula el programa de hoy la doctora Ángeles Sánchez Arechaga. Muy atentos a sus explicaciones, con la ayuda de el inestimable padre Leonardo Castellani, gracias al cual pues hemos entendido muchísimas cosas. Él fue un visionario, un profeta, aparte de un experto en unas materias fundamentales para poder entender el Apocalipsis. Él observaba y entendía la realidad y se adelantaba a los acontecimientos, los denunciaba, los advertía, y por eso era pues perseguido, desacreditado y también, por supuesto, envidiado. Lamentablemente así es la realidad. Después de este programa tendremos unos días de descanso para que podamos todos de una manera más tranquila digerir los vídeos y las enseñanzas de la doctora y atender de una forma tranquila a este curso. Y dentro de unos días, como digo, pues reanudaremos esta segunda parte que todavía no hemos terminado, que nos quedan algunos capítulos, titulada El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Hoy, como digo, conspiradores desde el poder secreto. Inestimable también la ayuda del argentino monseñor Juan Claudio Sanauja, que murió en 2016, que en paz descanse. Él hizo un estudio fundamental. Todo lo que en sus libros y en sus charlas, enseñanzas, nos advirtió hace ya varios años, es lo que hoy en día está poniendo por obra Jorge Mario Bergoglio. Todo contra lo que tenía que luchar la Iglesia. Y Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI estuvieron muy atentos para denunciar y oponerse. Pues hoy en día es lo que Jorge Mario Bergoglio está pues desarrollando con todo descaro y sin nada ni nadie que se le enfrente. Así que atentos al programa de hoy, el programa 9, conspiradores desde el poder secreto. Apocalipsis, canto de esperanza, Ángeles Sánchez Arechaga. Segunda parte. El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo 5. Conspiradores desde el poder secreto. Todos los derechos reservados. Hoy vamos a retomar, para poder continuar avanzando en la exposición de esta cuarta revolución, de un punto que dejamos pendiente ayer. Estábamos exponiendo esta tesis liberal, este voluntarismo masivo donde cada uno hace lo que quiere, sujeto a los instintos naturales del hombre, pero del hombre nuevo modelo al que se le ha quitado su elemento sobrenatural, que es el alma espiritual. En síntesis, entonces, este nuevo sistema propone una nueva civilización que, dadas sus características bien meditadas, podríamos llamarle la deshumanización. En ese punto nos habíamos quedado ayer. Entonces, ¿cómo puede ser libre el hombre en este nuevo modelo al que acaban subordinándole por imposición del sistema capitalista, el consumismo, los valores espirituales a los valores materiales? O sea, lo superior en el hombre sujeto a lo inferior en el hombre. El hombre invertido, un hombre invertido, ¿sí?
Aquí podríamos aplicar entonces la llamada Carta de la Tierra, tan mentada, aunque a su vez desconocida por la mayoría. Vamos a dar algunas reseñas de la misma para poder comprender mejor cómo se van enhebrando los hilos de la historia, ¿no? En este proceso de descristianización, deshumanización, que desemboca en esta sociedad del nuevo orden mundial. En el año 2002 se realizó la reunión cumbre en Johannesburgo. Luego vinieron otras. Pero estas reuniones comenzaron en Río de Janeiro, Brasil, con el nombre de ECO 92. Algunos se han de acordar de esto, que bajo la apariencia de una inocua o inofensiva reunión sobre temas verdes, cuestiones de ecología, o cómo salvar el planeta, dicho de otro modo, comenzaba a gestarse la Carta de la Tierra, el nuevo decálogo del nuevo orden mundial, con el que reemplazarían los mandamientos de la ley de Dios manifestado expresamente. Ya lo veremos. Con esto quedó inaugurado lo que llamaron Agenda 21. En esta reunión ECO 92 en Río de Janeiro. ¿Y qué implica esta Agenda 21? El contenido de todos los puntos programáticos para lograr al fin el dominio del mundo. De allí pasaron a la reunión del Cairo, Beijing, en China. De allí a Estambul, en Turquía, donde se trató el derecho de la mujer, expresamente sobre la salud reproductiva. Un modo muy diplomático de llamarle al aborto. También se trató el tema de la planificación demográfica. En buenas cuentas, los hombres que sobran en el planeta. Y yo hago acá una pequeña pausa para explicar quiénes son para ellos los hombres que sobran en el planeta. Bueno, todos aquellos que no sean productivos. ¿Sí? Porque si no producen, no apuntalan el sistema capitalista. Y por ejemplo, toda la casta de seres en el mundo jubilada, para ellos es un problema, porque no solo no aportan, sino que encima hay que mantenerlos. Claro, con lo que ellos ahorraron durante su vida laboral. Pero a esta gente eso no le preocupa, no lo tiene en cuenta. Para ellos todo aquel que no aporte sobra. Volvamos al tema de la Carta de la Tierra. Perdón, si no, no se puede comprender sin estas bases. ¿Cómo es posible que la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, estando precisamente en Buenos Aires durante el gobierno del presidente Macri, haya hecho un comentario en la prensa diciendo que era una gran preocupación la cantidad de personas jubiladas en el mundo que no aportaban y que había que... Eso insumía una erogación de dinero muy grande en las economías mundiales, que eso había que buscarle una urgente solución. Textuales palabras. Bien, esta serie de reuniones que comienza en Río de Janeiro con la ECO 92 regresa luego, finalmente, en 1997.
a Río de Janeiro, con la reunión a la que le llaman Cumbre 97, donde finalmente se aprobó la Agenda 21, o sea, la Carta de la Tierra. Dicho de otro modo, los nuevos mandamientos del hombre, que se hace Dios a sí mismo, para servir a un nuevo orden que acaba esclavizándolo bajo pretexto de libertad e igualdad, convirtiéndolo en un animal de consumo. De los textos más salientes de esta carta, vamos a citar la llamada Carta de la Tierra, vamos a citar de una publicación que se hizo ya hace mucho tiempo por la Agencia Informativa Católica Argentina, el documento 402. Y dice así, este es el análisis que hace esta Agencia Informativa Católica, ¿no? La llamada Carta de la Tierra es un documento que busca elaborar una nueva ética para un nuevo mundo, rediseñado por las Naciones Unidas. La carta, según sus autores, es el decálogo de la nueva era. La salvación de la tierra, dicen en este documento, fue acordada por todos los países en la Cumbre de la Tierra de 1992 y por eso esperan que las Naciones Unidas adopten esta carta, a más tardar antes del año 2000. Obviamente, si habían hecho la aprobación definitiva en el 97, querían que en el 2000 estuviera aprobada unánimemente y llevada a la práctica unánimemente en todas las naciones como un código universal de conducta para las personas. Esto ya se aplica en muchos lugares y desde entonces con amenazas de multar de algún modo a los países que se nieguen a llevarla totalmente a la práctica. O sea que esta Carta de la Tierra, en la actualidad yo creo, por lo que uno puede apreciar, por el fruto se conoce el árbol, dice el Señor, se ha universalizado estos preceptos y estos conceptos. De hecho, hay algo que es muy significativo, que desde Roma hayan señalado que hay que obedecer a la ONU. Yo creí que había que obedecer los preceptos de la ley de Dios, no los de la ONU, pero bueno, con tantos cambios, vamos a dejarlo en puntos suspensivos. En Río de Janeiro, el principal propulsor o impulsor de la Carta de la Tierra fue el expresidente de la Unión Soviética, Gorbachov, fundador de la Cruz Verde Internacional, que era un organismo del Estado, apoyado por Maurice Strong, entonces subsecretario del Secretariado General de las Naciones Unidas y secretario general de las dos últimas conferencias de la ONU sobre medio ambiente global. Una de ellas, la Cumbre de la Tierra. Intervinieron también en la redacción de la carta Paulo Freire, la princesa Rasma bin de Jordania, el profesor Steven Rockefeller de la Fundación Rockefeller, Federico Mayor Zaragoza, entonces director general de la UNESCO, y la cantante izquierdista Mercedes Sosa, que fue nombrada presidente de la Comisión de las Américas para la Carta de la Tierra. Me abstengo de mayores comentarios. Hubo también representantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellos
los ecologistas, además de representantes oficiales de muchos países. En la convocatoria, el expresidente soviético se lamentaba de que la Declaración de Río 1992 y la Agenda 21 no hayan sido aplicadas aún entonces completamente por los gobernantes del mundo. Esto lo dijo en 1997. A esta reunión cumbre se le da el nombre, además, de Consejo de la Tierra. Así pues, que la activa presencia de esos miembros hace muy difícil de salvar la neutralidad de las Naciones Unidas en estos dos encuentros, ¿no? El del 92 y el del 97, que eran en principio reuniones de organizaciones no gubernamentales. Federico Mayor Zaragoza, de la UNESCO, desde 1992 se había estado encargando de juntar firmas de personalidades mundiales en favor de la Carta de la Tierra. Esto surge del correo de la UNESCO, noviembre de 1992, página 27. Sección Medio Ambiente. Según esta publicación mencionada, en esas fechas ya tenían 900.000 firmas apoyando el Pacto de la Tierra. Y yo agrego, pacto que dejaba a Dios fuera de toda negociación, anulado por decreto. Y ahora también se suma el broche de oro de los miembros que asistieron a estas reuniones cumbres señaladas. El entonces presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn. Por supuesto, continúa el texto de AICA, que la Carta de la Tierra es un manifiesto pagano, panteísta en todos sus conceptos y además, o por lo mismo, intenta controlar férreamente la población mundial. Las 3 páginas del borrador fueron discutidas y aprobadas después de 6 reuniones en talleres de trabajo a puertas cerradas. Se negó a la prensa y, por supuesto, a los grupos que podían representar oposición todo tipo de acceso. El texto final de la carta contiene 18 puntos llamados preceptos o principios. No vamos a citar los 18 puntos porque nos alargaríamos mucho, pero sí mencionar lo más destacado para tener una mejor idea de cómo viene parido este nuevo orden mundial. Por ejemplo, el punto 3 dice así: vivir sosteniendo, promoviendo y adoptando modos de consumo, producción y reproducción que respeten y salvaguarden los derechos humanos y las capacidades regenerativas de la Tierra. Atención con la dialéctica. Este principio es un triunfo del grupo de Bella Abgug, representante de la Organización del Desarrollo y Medio Ambiente de las Mujeres, cuya sigla en inglés es WIDOW. Las representantes de WIDOW festejaron porque habían logrado cambiar la palabra población, en el borrador original, por producción y reproducción. Y los términos dignidad humana, que aparecían en la primera versión de la Carta de la Tierra, fueron cambiados por derechos humanos. Alguno dirá, pero ¿representa lo mismo? No, no representa lo mismo. Vuelvo a reiterar,
que aquí aparece clara la cuestión de la dialéctica marxista, la técnica de darle a las palabras un sentido diferente, cambiando como consecuencia los conceptos esenciales. Según dice esta señora Bella Abou, una de las principales protagonistas de la conferencia de Pekín en China, asesora especial en ese momento de Maurice Strong, el subsecretario de la Secretaría de las Naciones Unidas. ¿Qué decía esta bella mujer? Que los términos dignidad humana que aparecían en el borrador original son usados por el Vaticano y sus secuaces. Bonita muchacha la bella. Cabe aclarar aquí también, mis queridos hermanos y amigos, que estamos hablando de hace muchos años, de estas declaraciones, ¿sí? Cuando el Vaticano, más allá de las infiltraciones que venimos observando desde tiempos inmemoriales, todo en proceso, podríamos decir que todavía era la Iglesia de Jesucristo. Y entonces consideraban que el término dignidad humana eran usados por el Vaticano y sus secuaces. Y por eso festejaban estas mujeres que hubieran logrado cambiar el concepto. Es claro que dignidad humana significa el valor inherente e inalterable del hombre, mientras que en los círculos de las Naciones Unidas los derechos humanos solamente aluden en este contexto a un conjunto de supuestos derechos que, como se incrementan, también se pueden reducir a voluntad. Los auténticos derechos humanos se desprenden de la dignidad humana y nunca se oponen a los derechos de Dios. Y entre estos derechos ficticios que promueven estos personajes, tenemos además derechos reproductivos y sexuales, especialmente dirigidos para las mujeres y las niñas. El derecho de los homosexuales para unirse legalmente y adoptar niños, derecho a la esterilización femenina y masculina, derecho a la contracepción. Veamos la trampa dialéctica. Según estos documentos, metas demográficas, políticas de salud pública, derechos de la mujer, paternidad responsable, significan anticoncepción. Los términos salud reproductiva y sexual forzosamente implican el aborto. También se desprende de los documentos que los términos desarrollo sustentable, moralmente responsable, desarrollo humano sostenible, seguridad humana incluyen la anticoncepción y el aborto como parte de los derechos y de las obligaciones de esta nueva civilización. No por nada el Santo Padre Juan Pablo II la llamaba la cultura de la muerte, dado que esta nueva civilización comienza con el asesinato, por un lado, de pequeños inocentes que desean vivir y no les permiten nacer, y por el otro, de ancianos que, según ellos determinan, ya han vivido demasiado, y entonces la eutanasia, que también forma parte de este programa de exterminio, entre otras cosas. Cosas que entre el tiempo que estamos narrando y la actualidad, se ha manifestado algún que otro sistema de exterminio de la población mundial, si es que me explico. Y el que pueda que entienda, diría el Señor. Finalmente, continuando con el texto de la Carta de la Tierra,
el propio Gorbachov nos dice: la Agenda 21 se ha centrado en una visión antropológica del hombre. Hay que ayudar a la humanidad a cambiar esta visión. Se necesita hacer la transición del hombre como rey de la naturaleza a que el hombre forme parte de ella. Atención, acá está manifestando Gorbachov que el borrador de la Agenda 21 se había centrado en una visión antropológica del hombre, es decir, lo que realmente corresponde, independientemente de muchos errores que pudiera haber tenido. Pero para Gorbachov había que ayudar a la humanidad a cambiar esta visión, cosa que lograron cuando finalmente la aprobaron. Cambiar todos los conceptos y los términos a su favor. Pues para él se necesitaba hacer la transición del hombre como rey de la naturaleza a que el hombre forma parte de ella. Uno más, junto con el perrito, el gatito, el pajarito, uno más. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma, continúa diciendo Gorbachov, que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituiría un nuevo modo de vida. Nuevo modo, nuevo modelo, nuevo orden. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Y concluye su mensaje diciendo: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe impulsar el nuevo orden mundial. Las Naciones Unidas tienen las armas legales para hacerlo. Se debe construir un nuevo mundo en base a un nuevo sistema de valores. Liberales, sociales y democráticos. Otra trampa dialéctica. La ecología es el centro de este nuevo sistema de valores. Esto me hace acordar a la encíclica Laudato Si, plasmado en la Carta de la Tierra. Es por eso que mi fundación, continúa Gorbachov, Cruz Verde Internacional, tiene como fin crear y fomentar esta conciencia global. Hasta aquí el documento de AICA, número 402. Bien, ustedes no vayan a creer que Gorbachov y compañía sostiene que la naturaleza es superior al hombre y por ello cambian el orden en este nuevo esquema de valores. No, no, no. Es el ardid de Satanás para destruir el cristianismo. La guerra es contra Cristo. Ese es el tema. Este es el propósito común de los diferentes enemigos de Dios. Y seguiremos comprobándolo conforme avancemos en las referencias seleccionadas para refrendar mi tesis enunciada al inicio de esta parte de la exposición, cuando comenzamos la segunda parte del curso, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora, continuando con la exposición, a señalar cuál es la verdadera paz en la tierra a la que debemos aspirar todos. En las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris del Papa Juan XXIII se desarrolla un programa completo, religioso-cívico, que comprende las reformas económicas y políticas que necesitan los pueblos
hoy. La paz en la tierra, nos dice en efecto, profunda aspiración de los hombres en todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el orden establecido por Dios. No son, pues, la libertad, entre comillas, ¿no?, la libertad, o el automatismo de movimientos con que quieren los falsos sistemas del liberalismo y del comunismo asegurar la paz en la tierra, sino el orden, vale decir, la recta disposición de las cosas en la jerarquía que le corresponde dentro de la totalidad del conjunto. No hay paz ni orden en el plano de las relaciones de trabajo sin paz y orden en el Estado y en la vida sin la paz y el orden de los espíritus, que solo asegura la Iglesia. Este texto lo ha citado el padre Julio Membien en su obra El comunismo en la revolución anticristiana, en la página 108. Y bien, entonces, ¿cómo acaba resultando este nuevo modelo de hombre diseñado por las Naciones Unidas? Veamos cómo lo define el doctor Carlos Daniel Lassa, filósofo muy destacado, argentino, un hombre profundamente cristiano, uno de los principales referentes de mis dos libros, de los dos primeros, en lo que hace al nuevo orden mundial. Y dice así: estamos ante la presencia de un hombre invertido, un hombre que coloca la razón al servicio de las pasiones humanas en vez de colocar las pasiones humanas bajo el dominio de la inteligencia. Un hombre embalsamado, al que se lo mantiene con aromas. Los aromas son el consumo, para hacerle creer que está vivo, pero que en realidad se lo ha disecado por dentro, vaciándolo de su contenido, su alma espiritual, la cual posee la potencialidad de una inteligencia para conocer la verdad y de una voluntad para amar esa verdad. Este nuevo modelo social acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva y de estados absolutos de la humanidad congruentes con aquella. Ante esta filosofía no existe nada definitivo, absoluto. En todo pone de relieve su carácter perecedero y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir, todo lo cual conduce al sinsentido. Este es, entonces, el nuevo modelo de hombre y de sociedad que propone el nuevo orden mundial. Un hombre relativista e inmanentista. La inmanencia se opone a la trascendencia, que niega toda verdad objetiva, encerrado en sí mismo, en sus propias ideas. Un hombre autónomo que prescinde de Dios, su creador, que actúa por el conocimiento de sí mismo, un conocimiento reducido al plano intuitivo. Un hombre al que se lo ha disecado por dentro, al quitarle el elemento sobrenatural que lo constituye como tal, anulando su fe en la revelación de la verdad, Jesucristo, y todo lo que de él dimana como de una fuente viva, presentándole a cambio un panorama disfrazado de verdad y de espiritualidad en lo teórico, pues en la práctica encaja perfectamente en los planes de la soberbia capitalista, en cuyos lineamientos se funda este diabólico plan de dominio universal, al que podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, los amos y los esclavos, o bien imperialismo internacional del dinero. Punto de partida para entender la realidad
y definir a los perversos enemigos de la humanidad. Este título surge de la mencionada carta encíclica Mater et Magistra, compuesta en 1961 por el Papa Juan XXIII. En uno de sus párrafos expresa lo siguiente: a la libertad de mercado ha sucedido la hegemonía económica. A la avaricia de lucro ha seguido la desenfrenada codicia del predominio. Así toda la economía ha llegado a ser horriblemente dura, inexorablemente cruel, determinando el servilismo de los poderes públicos a los intereses de grupo y desembocando en el imperialismo internacional del dinero. Hasta aquí el texto de este extracto, ¿no es cierto?, de la encíclica. El padre Castellani, en el año 1962, escribió un artículo sobre el poder del dinero y se publicó en la revista Dinámica Social, prensa de aquella época. He seleccionado unos textos junto con otra bibliografía que quisiera citar como referencia al tema que venimos desarrollando de este enlace sociopolítico, económico y religioso. El padre Castellani escribió un artículo sobre el poder secreto que gobierna el mundo, un poder independiente del resto de los poderes que aglutina a todos y los dirige hacia sus designios. Escuchemos lo que nos dice. Hoy en día otros creen existe un poder secreto nada bueno que desde entre bambalinas mueve los títeres de la historia contemporánea. En parte al menos. Sí se descarriló fiero la Revolución Francesa, la cual comenzó con buen pie. Sí hubo una terrible guerra civil en España y otras dos peores mundiales. Eso y otras calamidades proceden del poder secreto mundial, el MRM o los Illuminati, como los llama el comandante William Carr. Continúa Castellani. ¿Son los judíos? No son los judíos fieles a Dios. ¿Son los masones? No del todo. ¿Son los llamados tiburones de las finanzas refrigeradas? ¿Es el comunismo? ¿Es el capitalismo? Es algo más secreto que todo eso, que se sirve y aprovecha de unos y otros. Los libros del comandante Carr no son despreciables. Ha escrito no menos de 5 sobre este tema que lo obsesionaba. William Carr, sigue de Castellani, era un canadés católico, miembro de la Intelligence Service contraespionaje de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la primera comandó una goleta y tripuló un submarino. Yo he traducido del inglés, dice el padre Castellani, el principal de sus libros con el título equivalente de Los títeres en el tablado. Por desgracia, no ha podido ser editado. El comandante Carr sostiene que existe en el mundo actual, y fíjense ustedes de qué época estamos hablando, una logia secreta de hombres poderosos, la cual intriga por medio del dinero
principalmente, y con toda clase de maniobras, incluso criminales, para llevar avante lo que él denomina Metimiento Revolucionario Mundial, de ahí las siglas MRM. El fin final de esta logia es llegar a un Estado mundial ateo, presidido por ellos. Para rastrearlos, Carr se remonta a los prolegómetros de la Revolución Francesa, mostrando en ella la influencia de directivas secretas. Lo mismo en la Guerra Civil Española, lo cual también ha sido averiguado, en parte por los franquistas. Y en las dos guerras mundiales, en suma, su tesis es, la del comandante Carr, según Castellani, que las peripecias desastrosas de la historia contemporánea, comunismo incluido, no son casuales, sino que son coordinadas y coaligadas. Si el unificante y el coagulante son los que él llama iluminados o algún otro poder, grupo o sociedad, eso es materia discutible. Sea quien fuere, él lo llama, no sin razón, satánico. El libro más ruidoso y mejor escrito sobre este asunto es el de un autor húngaro llamado Luis Marchalko, que ha hecho sensación en Norteamérica, en su tiempo, ¿verdad? Titulado Los Conquistadores del Mundo. Y esta obra, a la cual se está refiriendo el padre Castellani, fue editada en Londres en 1958. La obra de 300 apretadas páginas se circunscribe al comunismo. Fue escrito a raíz del sangriento aplastamiento de Hungría por Rusia y abunda en información concreta de historia contemporánea. Su lectura consterna. Al fin del primer capítulo estampa esta frase: así los conquistadores del mundo comenzaron su marcha con intención de subyugar al globo y hacerse los amos de todas las naciones. Al fin del libro, a modo de apógrafo, estampa 3 citas de Disraeli, de Winston Churchill y de Oscar Levy. La cita de Benjamín Disraeli, que como se sabe fue primer ministro de la reina Victoria, constructor del imperio y descendiente de un judío italiano, fue tomada de su libro La vida de Lord George Bentinck. Y dice así: el pueblo de Dios coopera con los ateos. Los más habilidosos juntadores de dinero se alían con los comunistas. La raza escogida y separada toca las manos de las sórdidas y sobajadas costas de Europa. Y todo esto porque desean destrozar este desgraciado cristianismo que les debe a ellos hasta su nombre, cuya tiranía ya no pueden más soportar. Esta cita de Disraeli concuerda con la de otro autor, también israelita, Bernard Lazare, que escribió un resonante libro a propósito del choque de Dreyfus y Drummond en Francia a fines del siglo pasado. En este caso fue el siglo XIX, ¿verdad? Titulado El antisemitismo. Y en su página 350 dice así: el judío no se satisface con descristianizar. Él judaiza, destruye la fe católica o protestante,
Suscita la indiferencia religiosa, mas para imponer su propia idea acerca del mundo, la moral y la vida en aquellos cuya fe ha arruinado. Trabaja en su tarea secular para la aniquilación de la religión de Cristo. O sea que, según continúa el padre Castellani, el comandante William Carr creía que en el conciliábulo siniestro que intriga en el mundo para destruir la tradición y fomentar la revolución total, hay judíos ciertamente, o más bien judásicos, no de Judá, sino de Judas, es decir, malos judíos. Lo mismo que hay cristianos y protestantes apóstatas, pero que toda la raza no está comprometida y cuenta con hombres rectos y bien intencionados. Por increíble que todo esto parezca, resulta que coincide con un informe a la Santa Sede de Monseñor Miguel de Ervinghi, autor de 2 libros admirables, Un Human Rus y De Vera Religión, fundador del Collegium Russicum de Roma, en el cual informe secreto acerca de una conspiración mundial contra la Iglesia, concluye que ella existe, ¿sí? Una conspiración mundial contra la Iglesia. Dice el padre Castellani que no tiene a mano el texto de ese informe, pero que recuerda bien lo que afirmaba, que existe en algún lugar del mundo, o en varios de ellos, un grupo de poderosos. Y, dice Castellani, un trust bancario tiene hoy un día un poder brutal. Puede canalizar el gran dinero que no es suyo y que rejunta sin arriesgar nada, y producir una revolución en México, por ejemplo. Dedicados con actividad y astucia diabólica a derruir la vieja torre creada por la gens romana sobre la piedra de un pescador judío y una palabra de Cristo, a fin de crear una imitación inadvertida de ella. Son hombres que disponen de un poder financiero inmenso, recursos pecuniarios prácticamente ilimitados, gran habilidad de maniobra politiquera, poseídos por una razón u otra de un odio acérrimo al catolicismo. Es un conciliábulo o mafia secreta que unifica y orienta los desordenados movimientos antirreligiosos que surgen acaso. Esta mafia apoyó con dinero y hombres el establecimiento imperial del bolchevismo. Su acción es secreta, no tanto que no se pueda columbrar a veces. Quiere ser secreta, no parece imposible. Esto continúa Castellani, ¿verdad? Cuando hay movimientos que van al mismo fin, su unión o alianza es fácil, basta que surja una cabeza. La Iglesia Católica es, aunque con unidad hoy debilitada, el hoy de Castellani implica que nosotros éramos muy jovencitos entonces. Entonces decíamos, la Iglesia Católica es una porque Cristo tiene un vicario en la tierra. ¿Por qué no podrá el diablo tener también su vicario para unificar sus huestes? Todo esto es mío y a quien yo quiero se lo doy. Parece que dijo el diablo a Cristo en ese domingo 1 de Cuaresma, pero Cristo no le respondió, mentiroso. El diablo es la mona de Dios,
Y los católicos creemos con el Dante que de él deriva todo el mal. Los que no creen en el demonio dicen que todas estas cosas, incluso las que parecen demoníacas, suceden por azar. Pasan cosas en este mundo mundillo que, bueno, es hora ya de acabar. Hombres demoníacos, o sea, perversos, los ha habido siempre en el mundo. Que estos puedan unirse, aunque sea por las colas, como las zorras de Sansón, no es nada imposible. Que tengan mucho dinero, o sea, habilidad para rejuntar propiedad, como dice pulcramente Disraeli, es justo y adecuado. Que dediquen su dinero en parte, su habilidad y su pasión en total, a querer edificar en el mundo actual la Torre de Babel, de fina sociedad sin fronteras, sin clases, sin religiones y sin privaciones, es el sueño eterno de la humanidad caída y sublevada, y ahora lleva el nombre de revolución. Y resulta que ahora la Iglesia romana les estorba enormemente. Lenin lo dijo. Esto pensé anoche, termina diciendo el padre Castellani, no pudiendo dormir. Mas apenas salió el sol me di cuenta que nadie lo iba a creer, pero que no obstante, siendo mi necesidad o manía escribir artículos, nadie en el mundo me podía prohibir hacer con mi sueño o insomnio apocalíptico un ensayo bibliográfico o humorístico. Y allá tú si no lo crees o si lo crees. Leonardo Castellani, Revista Dinámica Social, año 1962. Bien, finalmente para concluir esta parte, nadie puede discutir aunque no le guarden simpatía, y dentro del clero hay unos cuantos que no lo recuerdan bien, que el padre Castellani ha sido y es uno de los más grandes genios de la historia en su especialidad, que en rigor de verdad abarca un campo muy extenso. Fundamentalmente un gran visionario, y si quieren, un profeta, sin temor alguno a equivocarme, un hombre sensible y de finísimo humor, amante de la verdad y fiel defensor de ella. 42 años después, viene a darnos con este artículo una base extraordinaria en que sentarnos para probar sobradamente nuestra denuncia sobre el nuevo orden mundial, quien dirige nuestra sociedad y aún nuestra vida privada. Sin embargo, para muchos permanece el gran desconocido. Y fíjense que acá digo 42 años después de editar ese artículo en la revista Dinámica Social, que fue en 1962. Eso nos da la cuenta de 2002, pero estamos en el 2022, lo que implica que yo he compuesto este curso para gloria de Dios y bien de las almas hace 20 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces, verdad? Bueno, si ha pasado tanto tiempo y ahora estoy dándolo nuevamente para todos ustedes, podemos esperar algunos días para poder continuar dictando este curso. Vamos a hacer una pausa de unos días, no muchos, para que ustedes puedan aprovechar y repasar todas las clases que hemos dado hasta este momento, ¿sí? Entendiendo que es un curso denso, profundo, que hay que hilvanar todos los hilos de la historia, que tiene mucha información y mucha formación. Así que los vamos a retomar a la brevedad posible.
Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.